Para meditación y antes de orar, vamos a leer lo que nos dice el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 19. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Meditando en este versículo, oremos. Seguidamente, escucharemos las voces de algunos hermanos que han colaborado en el desarrollo de la lección de esta semana. La lección de escuela sabática de esta semana se titula Apropiándose de la primogenitura. El verso áureo que se encontraba en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 19, nos decía: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. La nota que nos introduce al tema de la semana y que se encuentra en el libro Testimonio para la Iglesia, tomo 5, página 66, nos dice: la paciencia, la fe y el amor por el deber son las lecciones que tenemos que aprender. Entremos de lleno a esta historia que nos narra la Biblia y que nos dejará un sinfín de enseñanzas para nuestra vida. Un feliz sábado a todos los estudiantes de esta escuela sabática. Vamos a ver el primer tópico que correspondía al día domingo de esta lección número 3. Lleva por título Un paso que revela el corazón. La primera pregunta nos dice: para tristeza de sus padres, ¿qué acción de Esaú reveló su continua falta de interés en las cosas de Dios? Entonces está hablando de una continua falta de interés, cosa que ya estuvimos viendo en lecciones anteriores. Y ahora está llamando la atención a otro punto de la vida de Esaú. Este tópico se refiere exclusivamente a Esaú. Los versículos nos dicen: y cuando Esaú fue de 40 años, tomó por esposa a Judith, hija de Beri, Eteo, y a Besemat, hija de Elón, Eteo, y fueron amargura de espíritu a Isaac y a Rebeca. Por empezar, tenemos presente que tanto Isaac como Rebeca eran fieles a Jehová, y por lo tanto la familia que ellos promovían tenía que ver con matrimonios creyentes también. Entonces, en este caso podemos ver la decisión de Esaú, que llegando a los 40 años, a pesar de tener el ejemplo de su padre en cuanto a cómo fue su casamiento, que lo hemos estudiado, él toma esposas, y no una sino dos, contrariando a la voluntad de Dios, tanto por la poligamia como también la unión con paganos. En aquel momento estaba muy claro quién era creyente y quién era pagano. En la nota tenemos una oración o una frase muy interesante que dice: Esaú había violado una de las condiciones del pacto, que prohibía el matrimonio entre el pueblo escogido y los paganos. El pacto, más allá de la primogenitura, que esta lección sigue tocando este tema, si era fiel, Esaú también podía ser beneficiado por el pacto que se había hecho con Abraham. La pregunta B nos dice: ¿cómo se amonesta hoy al pueblo de Dios para que no se case con incrédulos? Tenemos el versículo de la segunda carta a los Corintios que nos dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y luego hace una serie de comparaciones mostrando que son cosas distintas, tanto la justicia con la injusticia, la comunión de la luz o las tinieblas, Cristo y Belial, el creyente y el incrédulo. Es interesante que nos habla de yugo, y la figura de este instrumento, de esta herramienta, es importante porque el yugo une a dos animales que, ya sea para trabajar en el campo o para tirar una carreta, deben ir juntos en la misma dirección, al mismo paso. No puede ir uno distinto que el otro. Entonces podemos ver la importancia de esta figura, de este instrumento,
cuando hablamos del matrimonio. Entonces, esta es la amonestación del apóstol. ¿Cómo podremos tirar juntos si no tenemos la misma dirección, el mismo paso, el mismo sentir? Hay algunas partes interesantes de la nota. Por ejemplo, dice: unirse con un incrédulo es ponerse en el terreno de Satanás. Es una oración simple y corta. Unirse con un incrédulo es ponerse en el terreno de Satanás. Usted agravia al Espíritu de Dios y pierde el derecho a la protección. No es simple, es un derecho que se pierde. Más adelante dice: el hombre que cede al impulso de sus propias pasiones no consagradas y elige a una persona incrédula como esposa, cediendo a las demandas de Dios, prometiendo renunciar al sábado si ella se casa con él, da un paso que traerá la infelicidad a su familia. Vende su primogenitura. Tengamos presente, con la ayuda de Dios, estas orientaciones. Amén. Muy feliz sábado, hermanos. Vamos a estudiar la lección perteneciente al tópico 2 del lunes 13 de julio, cuyo subtítulo es Conspiración obstinada. La pregunta A nos dice: después que Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, ¿qué plan tenía con respecto a Esaú? En el libro de Génesis, capítulo 27, versículo 2, vemos que Isaac había llamado a su hijo Esaú, y él le dijo: he aquí ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo, y tráeme caza, y hazme un guisado como yo gusto. Tráemelo, y comeré, para que te bendiga mi alma antes que muera. Pensando que estaba próximo a morir, organizó un momento especial para bendecir a su hijo predilecto. Isaac no vacilaba en su determinación de conferirle la primogenitura a Esaú. Las razones de Rebeca, el vehemente deseo de Jacob de recibir la bendición, la indiferencia de Esaú hacia sus obligaciones, no consiguieron cambiar la resolución del padre. Patriarcas y Profetas, página 178. La pregunta B nos dice: ¿qué plan tenía Rebeca para contrarrestar el de Isaac? Siguiendo en el libro de Génesis, capítulo 27, versículos del 5 al 10, leemos que Rebeca estaba escuchando lo que Isaac le decía a su hijo Esaú. En la nota del espíritu de profecía, leemos que Rebeca estaba convencida de que era contrario a lo que Dios le había revelado como su voluntad. Isaac estaba en peligro de desagradar al Señor y de excluir a su hijo menor de la posición a la cual Dios le había llamado. En vano había tratado de razonar con Isaac, por lo que decidió recurrir a un ardid, es decir, a un engaño. Apenas Esaú se puso en camino para cumplir su encargo, empezó Rebeca a realizar su intención. Refirió a Jacob lo que había sucedido y le apremió con la necesidad de obrar enseguida para impedir que la bendición se diera definitivamente e irrevocablemente a Esaú. Le aseguró que si obedecía sus instrucciones, obtendría la bendición, como Dios lo había prometido. La pregunta C nos dice: ¿cómo respondió Jacob a la idea de su madre? Seguimos leyendo en el libro de Génesis que Jacob le dijo a su madre: he aquí Esaú mi hermano es hombre velloso, y yo hombre sin pelos. Por ventura me tentará mi padre, y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. A Jacob le afligía la idea de engañar a su padre. Sabía que esto le traería maldición en lugar de bendición, e intentó salir de esta propuesta argumentando sus diferencias físicas con su hermano. Nosotros, en medio de una situación difícil, tendemos a ser impacientes y actuar por nuestros propios instintos, por nuestra propia sabiduría, y no le pedimos consejo a Dios. Lamentablemente, de esta manera, solemos traer más problemas que soluciones. Tengamos en cuenta esto y sigamos estudiando la lección de esta semana. Feliz sábado, hermanos. Amén. Vamos a pasar al día martes 14 de julio, que lleva como título Una maldita bendición. A pesar de la reticencia de Jacob, ¿en qué insistió su madre con respecto a su plan para que él obtuviera la primogenitura?
Rebeca doblegó el argumento de Jacob, diciéndole que la maldición iba a caer sobre ella, no sobre Jacob. Entonces, ahora los escrúpulos de Jacob. Para entender esta parte podríamos reemplazar la palabra escrúpulos por conciencia. Cuando la conciencia de Jacob fue vencida, entonces procedió a hacer lo que le sugería su madre, según Patriarcas y Profetas, página 178. Pregunta B. Describa cómo se realizó el plan. El plan consistió en lo siguiente. Tuvo varias partes. La primera, se tomó la ropa de Esaú y se lo vistió a Jacob. Después cubrió con piel de cabritos a Jacob. Después Rebeca preparó la comida favorita de Isaac. Finalmente Jacob se presentaría ante su padre y fingiría ser Esaú. Aunque no era la intención de Jacob pronunciar una mentira directa, cuando estuvo ante su padre no tuvo otra alternativa. Según lo que le pareció a él, había llegado tan lejos que ya no podía retroceder. Según Patriarcas y Profetas, página 178. Ahora, ¿cuál fue el resultado? Jacob se presentó ante su padre para engañarlo, pero Jacob empezó a ser cuestionado por su papá, y entonces ahí empezó a mentir. Valiéndose de un engaño, obtuvo la codiciada bendición. Pregunta D. ¿Qué sucedió cuando llegó el verdadero Esaú? Entonces ahí se descubrió el engaño. Porque apenas había salido Jacob de la tienda de Isaac y entró Esaú. Y ahora su padre le contó lo que había pasado. Y tanto Esaú como Isaac se dieron cuenta de que había sido Jacob el que había recibido todas las bendiciones. Entonces prácticamente la reacción de Esaú fue de una devastación total, ¿no? Última pregunta. ¿Cuál sería el futuro de Esaú entonces ahora? Esaú iba a ser prosperado, pero tanto él, especialmente su descendencia, iba a servir a su hermano menor. Ahora, ¿cómo reaccionó Esaú ante esto? Reaccionó con angustia y llorando a gritos, pidiendo ser bendecido. Buenos días y feliz sábado a todos nuestros apreciados oyentes. El día miércoles 15 de julio estudiaremos la lección que lleva por subtítulo Viendo una perspectiva más elevada. El inciso A nos dice, aunque todos habían asumido que la muerte de Isaac se acercaba rápidamente, ¿cómo podemos ver que pasarían muchos años antes de que realmente muriera? Cuando el sacerdote del hogar, cuando el jefe de la familia sospechaba de que sus días habían llegado a su fin, cuando éste creía que moriría pronto, llamaba a su hijo mayor para bendecirlo. Por lo general bajo un clima festivo, en un banquete que se preparaba para realizar esta importante ceremonia. Isaac y su familia sospechaban que su hora se acercaba. Ya anciano y sin poder ver, llamó a Esaú para darle la bendición. Mientras Esaú conseguía caza y preparaba un guisado para su padre, Jacob y Rebeca con engaño arrebataron la bendición de Esaú. Pero los días de Isaac estaban lejos de llegar a su fin. El texto de Génesis 25:26 nos dice, y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Esaú tomó mujeres de los heteos y se casó con ellas a los 40 años. Más o menos por ese tiempo fue que Isaac bendijo a Jacob. Por eso podemos ver que al momento en que Isaac bendijo a Jacob, él tenía 100 años. El texto de Génesis 35:28 nos dice, y fueron los días de Isaac 180 años. Entonces aquí podemos ver que a pesar de que la familia de Isaac y él mismo creían que sus días habían llegado a su fin y llamó a su hijo para bendecirlo, esto estaba lejos de acontecer. Desde el momento en que él bendijo a su hijo hasta que realmente murió, pasaron 80 años. La subpregunta nos dice, ¿qué deberíamos aprender de esto? Debemos aprender a esperar con paciencia el tiempo de Dios. Cuando no dejamos las cosas en las manos de Dios, todo se complica. Acarreamos tristeza. Dice la primera parte de la nota, Jacob y Rebeca triunfaron en su propósito, pero por su engaño no se granjearon más que tristeza y aflicción. Entonces debemos aprender de esto, que tenemos que esperar y confiar y tener fe en Dios, que Él va a realizar sus promesas y sus designios. La pregunta B dice, ¿qué dice Dios sobre el engaño incluso cuando somos tentados a pensar que es para un propósito justificable y que vale la pena? Salmos 101:7 y Proverbios 20:17 nos dicen lo siguiente, no habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentira no se afirmará delante de mis ojos. Proverbios nos dice, sabroso es al hombre el pan de mentira, mas después su boca será llena de carcajos. Entonces podemos ver
que bajo ninguna circunstancia Dios acepta la mentira, ni por más que para nosotros, a nuestro modo de ver, sea justificable, sea para un buen fin. Dios no acepta el engaño ni la mentira. La pregunta C nos dice, ¿qué debemos aprender del error de Rebeca y Jacob? Lucas 21:19 nos dice, en vuestra paciencia poseed vuestra alma. Debemos ser pacientes y esperar que Dios va a realizar sus designios. Debemos tener fe en Dios. Debemos poseer nuestra confianza en Él y dejar que Dios haga las cosas a su manera, no hacerlas a nuestra manera, ¿no? Que Dios nos ayude, que podamos tener fe en nuestro Padre Celestial, podamos poner nuestra confianza en Él y que podamos mirar una perspectiva más alta, mirar a Cristo, mirar a Jesús, dejar que Él lleve adelante lo que nos prometió. Que Dios nos ayude y nos bendiga. Amén. Apreciados hermanos, vamos a continuar estudiando la lección de esta semana. En esta oportunidad nos toca el día jueves, cuyo título es Escapando del desconsuelo de Esaú. Pregunta A. ¿Cómo se nos advierte para que escapemos de la desdicha de Esaú? Leamos en Hebreos 12, versículos especialmente 16 y 17. Dice así, que ninguno sea fornicario o profano como Esaú, que por un bocado vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue rechazado y no halló lugar de arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Hay algunos detalles importantes para entender en estos versículos, porque aquí se describe a Esaú como una persona que practicaba la fornicación, es decir, que era una persona inmoral y que era profano. ¿Qué significa ser profano? Es ser vulgar, es ser irreligioso. Es una persona que no aprecia ni desea las cosas sagradas, sino que sus ambiciones están en las cosas de esta tierra. Sabemos que el carácter de Esaú era particularmente así. ¿Por qué? Porque a lo largo de los años dice la Escritura que él prefería la vida salvaje, la vida de la casa, que no le gustaba estar en el hogar, ni tampoco se interesaba por las cosas espirituales, ni el sistema de sacrificios, ni la historia de las promesas que Dios había hecho a su familia y a su descendencia. Había tomado matrimonio con mujeres paganas, entonces todas estas cosas de su carácter lo habían incapacitado para alcanzar las normas exigidas que Dios tenía para el líder de la descendencia del cual vendría el Mesías. ¿Por qué no hubo oportunidad para el arrepentimiento? Dice Hebreos. Bueno, porque a lo largo de esos años durante los cuales Esaú fue en pos de sus propósitos terrenales, se incapacitó para cumplir con las responsabilidades espirituales. Su elección había modelado de tal forma su carácter que el apóstol Pablo, cuando habla en Hebreos, no quiere decir que Esaú realmente se hubiera arrepentido de sus malos hábitos que lo habían incapacitado para ejercer ese rol espiritual. El apóstol Pablo, dice simplemente que Esaú se arrepintió con lágrimas de haber vendido su primogenitura, de haber perdido ese primer lugar. Deseaba recuperarla, pero realmente sabía que su decisión era irrevocable y la había perdido para siempre. No hubo un acto arbitrario de Dios que impidiera que Esaú recibiera esa herencia que hubiera sido suya, sino que en realidad fue su carácter lo que lo descalificó para los privilegios y las responsabilidades de la primogenitura. Leemos en la nota que las circunstancias de la venta de la primogenitura de Esaú representan a los injustos, que consideran que la redención comprada para ellos por Cristo es de poco valor y sacrifican su herencia al cielo por tesoros perecederos. Muchos son dominados por su apetito o sus pasiones y sacrifican la vida eterna en pro de estas cosas. Su carácter es el que los excluye del cielo. Son sus hábitos que no han cambiado con la gracia santificadora los que les cierra la puerta a las bendiciones de la vida eterna. Leemos en Conflicto de los Siglos, el capítulo 43, que cuando Jesús viene, todas las miradas de los impíos que han resucitado se fijan en Él y exclaman, bendito el que viene en el nombre del Señor, pero no por amor a Jesús,
No es el amor a Jesús el que arranca estas palabras de sus labios, porque los impíos resucitaron de sus tumbas con la misma enemistad y con el mismo espíritu de rebelión hacia Cristo. Entonces, ¿por qué a Esaú no se le dio una oportunidad para el arrepentimiento, para recuperar la primogenitura? ¿Y por qué a los impíos no se les da un segundo tiempo de gracia? Bueno, porque tuvieron toda una vida y el Espíritu Santo, la gracia, Jesús, todas las promesas ofrecidas no ablandaron sus corazones. Y de serles conseguido un segundo tiempo de gracia, lo emplearían como el primero, eludiendo las exigencias de Dios e incitándose a la rebelión contra él. Al igual que vemos que pasó en el caso de Esaú. Entonces los impíos se autoexcluyen del cielo. Por su vida, por su carácter, demostraron que no son dignos de esa bendición. Al igual que Esaú, por su vida, demostró que no era digno de la primogenitura y que esas lágrimas no correspondían a un verdadero arrepentimiento, así como esta exclamación de parte de los impíos no constituirá un verdadero arrepentimiento. Y si se les otorgase un segundo tiempo de gracia, lo emplearían igual que el primero. Queridos amigos, tomemos nota de esto, reflexionemos que hoy es el día de gracia. Hoy es el día de oportunidad en el que nuestros caracteres deben de asemejarse a Jesús, con su gracia deben ser transformados para que nuestra vida pueda ser semejante a la de Cristo y así un día estar con Él en las mansiones eternas. Es por eso que en la pregunta B nos dice, entonces, ¿cuál debería ser nuestra solemne promesa? Si queremos heredar la vida eterna, ese cielo nuevo, esa tierra nueva donde ya no hay lágrimas, ni llanto, ni dolor, donde no hay muerte, donde no hay tristeza, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nos dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 7:1, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Por qué nos dice esto el apóstol? Sabemos que los perros, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, el que ama y hace mentira, no podrá entrar y participar de esta maravillosa promesa. Estas características fueron las que excluyeron a Esaú. No podemos permitir que nos excluyan a nosotros de la Nueva Jerusalén y de la tierra prometida. Por lo tanto, sabiendo que estos gloriosos privilegios se pierden cuando se permite que la impiedad y la impureza entren en la vida, debemos tener una relación íntima con Dios para experimentar esa limpieza continua que efectúa el poder de Dios y también gozar de un constante crecimiento del carácter cristiano. Solamente la comunión con Dios puede guardarnos de los pecados que allí son mencionados. Que Dios nos ayude para esto, es mi deseo y oración. Amén. Buenos días, apreciados hermanos, un gusto poder estar nuevamente con ustedes. Gracias a Dios por una preciosa lección que estudiamos y que nos ha dejado hermosas lecciones y también reflexiones que podamos nosotros aplicar a nuestra vida diaria. La lección de esta semana se tituló Apropiándose de la primogenitura. El versículo lo leíamos en Lucas 21:19, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Para tener un concepto entonces más claro, vamos a entender lo que significa la palabra apropiándose. Apropiándose es adueñarse de cierta cosa, especialmente si es de forma indebida. Vaya que en la lectura de la lección pudimos ver cómo esto se cumplió. Pero el Señor nos invita a que tengamos paciencia, y la paciencia es la actitud que lleva al ser humano a poder soportar contratiempos y dificultades para conseguir algún bien. Entonces aprendemos que los tiempos de Dios son los tiempos de Dios, y esto necesitamos aprender ahora, según lo que dice el espíritu de profecía. La paciencia, la fe y el amor por el deber son las lecciones que debemos aprender. Tenemos que aprender. En el tópico del domingo hablábamos sobre un paso que revela el corazón. Y vemos en la vida de Esaú. A Esaú no le importaban las cosas espirituales.
Los requisitos divinos le eran molestos, no tuvo en cuenta la instrucción de Dios y se casó con mujeres paganas que hicieron sufrir a sus padres. Ya venía con dificultades Isaac con los filisteos y ahora se le añadió una cruz doméstica que causó pesar profundo y duradero. Vamos al tópico del día lunes, conspiración obstinada. Vemos que la conspiración se trata de un acuerdo secreto contra algo o alguien. Y la obstinación es una persona que se mantiene firme excesivamente en una idea, intención u opinión, y generalmente poco acertada, sin tener en cuenta otra posibilidad. Isaac estaba obstinado a entregar la primogenitura a su hijo predilecto, Esaú, pese a que Rebeca le recordó lo dicho por el ángel. Isaac persistió en su proceder. Entonces, vemos como acá Dios tenía un plan, pero Isaac era un hombre obstinado. Vamos a ver el tópico del día martes y hablamos de una maldita bendición. La maldición, la palabra maldición viene del latín maledictio, que significa acción y defecto de pedir que le ocurra un mal a otra persona. Sus componentes léxicos son male, que es mal, malamente, diciere, que viene de decir, más el sufijo sion, que trata de acción y efecto. Entonces, al ver que Isaac estaba a punto de entregar la primogenitura a Esaú, Rebeca organizó un plan de engaño para que Jacob se apodere de la bendición. Entonces, el hecho de que hubo un engaño para poder obtener los privilegios de la primogenitura sobre Jacob trajo tantos males. ¿Por qué razón debemos actuar entonces conforme a la voluntad de Dios? Aquí tenemos una gran lección para poder aprender. Vamos entonces al tópico del día miércoles. El tópico del día miércoles habla sobre una perspectiva más elevada. Bien, podemos considerar acá de que cuando Isaac entregó la bendición tenía unos 100 años y todos pensaban que estaba por morir, pero vivió 80 años más. Hay que tener paciencia y permitir que Dios se manifieste en su tiempo. Entonces necesitamos, con la gracia de Dios, aprender también esta preciosa lección. Dios tiene para cada uno de nosotros una perspectiva más elevada, considerando que Dios es el que dispone los acontecimientos. Y cuando Rebeca se adelantó a realizar los propósitos, entonces ella demostró desconfianza en Dios. Muchas veces también nosotros caemos en este mal. Y por último, en el tópico del día jueves, leímos bajo el título Escapando del desconsuelo de Esaú. Cuando Esaú comprendió su pérdida, lloró amargamente, pero ya nada podía hacer. Así ocurrirá con aquellos que descuiden su unión con Cristo y pase su tiempo de oportunidad. El lloro y el lamento ya no servirán de nada. La pregunta es entonces, ¿con cuánto valoras tu herencia? ¿Realmente tú tienes en primer lugar o está en tu mente en primer lugar las cosas celestiales? Ojalá que este sea nuestra lección de esta semana. Tener siempre una perspectiva más elevada, pero que pueda cumplirse conforme a los tiempos de Dios. Y que podamos demostrar siempre una confianza, pero una confianza que se mantenga firme, no importa las circunstancias, porque la confianza en Dios no debe ser una cuestión circunstancial, pero sí debe ser una cuestión de principio. Por eso la necesidad urgente de aprenderla especialmente en estos tiempos. Dios bendiga a cada uno. La paz del Señor sea con ustedes en mi oración. Amén.